Bueno, buen día con todos. Bienvenidos nuevamente a ITEC. Como mencionó Arnold, antes de entrar de lleno al contenido, solamente recordarles que hoy se va a habilitar esta evaluación necesaria para la obtención de su certificado. Ya al final de la clase les va a brindar más detalles y les pido por favor que se queden también para completarla. Ahora sí, vamos a dar inicio a nuestra tercera clase del curso de gestión de compras y proveedores en logística moderna. Hoy nos vamos a sumergir en uno de los momentos más decisivos y estratégicos del ciclo de compras, la evaluación y la selección de los proveedores. Y quiero que desde ya lo miremos con una perspectiva diferente, no como un paso burocrático que hay que cumplir, sino como un momento donde definimos, casi sin exagerar, buena parte del éxito o fracaso de la operación de nuestra organización. Ahora vamos a descubrir por qué esta etapa es tan decisiva y cómo podemos gestionarla de manera que impulse valor, la eficiencia y la sostenibilidad de nuestra cadena de suministro. ¿Y por qué esta etapa es tan decisiva? Y como verán, seleccionar un proveedor no es como ir al mercado eh, y escoger la fruta más barata. Tampoco se trata de quedarnos con el que ya conocemos o con el que nos atiende rápido. Estamos hablando de una decisión que influye directamente en los costos reales de la operación, la calidad y continuidad del servicio o del producto final, la satisfacción y confianza del cliente. Y algo que a veces olvidamos es la reputación de la organización. Y pensemos en esto, en los últimos años hemos visto empresas paralizadas porque un solo proveedor falló, Toyota tuvo que detener, por ejemplo, plantas por escasez de semiconductores en el tema de la pandemia, o Nestlé ha enfrentado cuestionamientos a nivel mundial por temas de trazabilidad en su cadena de cacao, que involucró también un tema de sostenibilidad, y en Perú también hemos tenido empresas de retail como Totus o Sodimac, que lamentablemente han perdido ventas, sobre todo en cybers, por quiebres de stock, eh, y eso fue simplemente porque no hicieron una buena previsión, ¿no? Y también fallaron en su logística interna. Y la enseñanza también es clara, ¿no? Un mal proveedor no solo entrega tarde, también te puede arrastrar a tu organización entera a una crisis. Y el reto de hoy no es limitarnos a listar pasos, vamos a entender qué fuentes de información son realmente útiles para evaluar proveedores, qué riesgos hay que identificar antes de adjudicar un contrato, cómo aplicar criterios técnicos, económicos y de cumplimiento para decidir con objetividad y qué herramientas, que vamos a ver más adelante tres, nos ayudan a comparar de manera estructurada. Y lo haremos con un enfoque aplicado. El PDF que nos han enviado al WhatsApp corresponde al tema 5, no este. Arnold, ahí sí me puedes apoyar para enviarles de la sesión 3. Gracias, perfecto. La disculpa de caso, chicos, ya se va a hacer el envío del material correcto para que lo puedan revisar. Volviendo y continuando también con el tema, vamos a un poco, antes de sumergirnos más adelante, quiero también que hagamos un breve repaso y una conexión con la clase pasada. Y no es un repaso por cumplir, sino para que veamos lo que ya hemos aprendido y que se convierta también en base para lo que vamos a hacer hoy. Y la semana pasada hemos trabajado con una herramienta muy poderosa que ya hemos conocido, que es la matriz de Kraljic. Bueno, hace 2 días, esta matriz es como un mapa estratégico que nos permite entender que no todos los proveedores son iguales y por lo tanto no podemos gestionarlos de forma equitativa. ¿Y por qué no todos los proveedores son iguales? ¿Por qué no se gestionan igual? Imaginemos que una empresa como Bacus compra por un lado botellas retornables y por otro tiene quizás que comprar otro tipo de suministros para sus oficinas, para limpieza, y ambos son insumos que se compran, pero claramente no tienen el mismo valor o el mismo peso estratégico. Estas botellas retornables impactan directamente en su producción, por ejemplo, para el tema de las cervezas, para el tema del agua San Mateo, y eso también impacta en su logística de retorno y en la imagen de la marca. Pero por otro lado, tenemos suministros de oficina que, en cambio, aunque puede ser necesario, no ponen en riesgo la operación si falta unos días. Y ahí entra la matriz de Kraljic, nos obliga a clasificar en función de dos dimensiones claves. Una es el impacto en el negocio, cuánto influye ese insumo en los costos, en las operaciones, en los resultados.
La segunda es el riesgo de suministro. ¿Qué tan difícil es conseguirlo? ¿Qué tan volátil es su precio? ¿Cuántos proveedores lo ofrecen? Y los cuatro cuadrantes, cuando cruzamos estas dos dimensiones, obtenemos también cuatro tipos de proveedores. Hemos visto los no críticos, que era de bajo impacto, bajo riesgo. Vimos ejemplos como artículos de oficina, servicios de mantenimiento menor, y ahí lo que buscábamos era eficiencia y simplicidad. Luego vimos los cuellos de botella, que era un bajo impacto económico, pero un alto riesgo a nivel de suministro, y teníamos como ejemplo quizás algún tipo de repuesto o artículo que sea muy específico, quizás para algún tipo de máquina o activo que tengamos y que solo lo vende un proveedor. Tenemos los productos también palanca, los leverage, que es alto impacto, bajo riesgo, por ejemplo, insumos estandarizados que se pueden negociar fuertes por volumen, como el azúcar o la harina en la industria agroalimentaria. Y luego finalmente teníamos los estratégicos, que era alto impacto y alto riesgo. Ejemplo, tecnología quizás propietaria para un sistema crítico o materia prima que es muy esencial y no existe un sustituto en el mercado. ¿Y por qué este repaso está importante para la clase de hoy? Porque la forma en que clasificamos a un proveedor determina la forma en que lo vamos a evaluar y seleccionar. No tiene sentido aplicar el mismo nivel de análisis a un proveedor que te puede suministrar papel boom que a un proveedor de materia prima que si falla te detiene toda la operación de tu planta. Y si la semana pasada, bueno, si hace la clase pasada hemos entendido cómo ubicarlos en la matriz, hoy vamos a dar el siguiente paso. Definir cómo evaluarlos con criterios objetivos y herramientas específicas. Y un ejemplo para reflexionar, pensemos en Alicor, otra vez, sus proveedores de empaques plásticos personalizados para botellas de aceite entran en un cuadrante estratégico, alto impacto y alto riesgo si fallan. La evaluación aquí debe ser exhaustiva, debe tener auditorías, pruebas de calidad, análisis financiero profundo, y por ejemplo, tenemos también sus proveedores de guantes descartables para plantas pueden caer en los productos apalancados por su alta compra, pero muchos proveedores en el mercado. Y aquí la evaluación puede priorizar el precio, tiempos de entrega, manteniendo estándares básicos. Con esto claro, ya tenemos el mapa, sabemos qué tipo de proveedor tenemos delante. Ahora, el siguiente paso es definir qué queremos lograr en esta sesión y qué objetivos vamos a cumplir. Por eso, pasemos a revisar juntos los objetivos de aprendizaje para la clase de hoy. Aquí, primero vamos a aprender a definir parámetros claros, objetivos y medibles para evaluar proveedores. ¿Y por qué es tan importante? Porque en muchas organizaciones todavía se decide con frases como ese proveedor siempre nos ha funcionado, me lo recomendó un colega, es el más barato, aquí debe ser el mejor, y ese tipo de criterios puede sonar muy práctico, pero es muy peligroso a la vez. Y la intuición sin datos o con evidencia que sustente tu decisión nos puede llevar a un error costoso, algún incumplimiento o alguna crisis operativa. Por ejemplo, imaginemos que estamos en una empresa minera que necesita contratar transporte para maquinaria pesada. Si el criterio es el más económico, podríamos terminar con un proveedor que no cumple con protocolos de seguridad minera. Y el costo real se vería cuando hay un accidente, una multa o un retraso que pueda afectar el proyecto. Y en este objetivo vamos a ver también cómo construir matrices de evaluación con pesos y criterios adaptados a la prioridad de la compra para que la decisión final se sostenga frente a cualquier auditoría o comité. El segundo objetivo es entender y aplicar correctamente estas tres siglas que estamos viendo, que parecen simples, pero marcan la diferencia en un proceso de compras. Tenemos la solicitud de información, o en inglés el request for information, cuando queremos explorar el mercado, entender quiénes son los actores y qué ofrecen. Luego tenemos la solicitud de propuesta, o en inglés el request for proposal, cuando necesitamos soluciones integrales y no solamente el precio. Y por último, tenemos el request for quotation o solicitud de cotización, cuando ya sabemos exactamente qué queremos y solo necesitamos hacer una comparativa de los precios. Un ejemplo, ¿no? Si el Estado peruano quiere contratar algún tipo de servicio, alguna plataforma para alguna gestión documental que pueda tener, lo ideal para ellos antes de realizar una licitación es aplicar una solicitud de información.
¿Por qué? Porque te permite explorar qué soluciones existen en el mercado y cómo se pueden adaptar a tu necesidad o al marco legal que tiene el país. Y luego de ello, de tener la información, pueden pasar directamente a una solicitud de cotización con términos de referencia ya establecidos. Y sin esta exploración podría significar también dejar fuera opciones innovadoras que si bien en un inicio tú no las habías contemplado, quizás seas mejor y calce mejor también con la necesidad que vayas a tener en ese momento. Y hoy vamos a ver cuándo se usa cada uno y cómo nos ayuda a recopilar información comparable y sobre todo transparente. Luego tenemos el objetivo 3, los roles interdepartamentales. Y seleccionar un proveedor no es un trabajo exclusivo del área de compras. Este objetivo busca que entendamos cómo y cuándo involucrar a otras áreas. Por ejemplo, el área legal para contratos y cláusulas críticas, a finanzas para validar la viabilidad económica de alguna propuesta, operaciones para verificar que la propuesta es funcional dentro de la operación y según el caso también puede ver áreas como marketing, TI, calidad. Y finalmente, vamos a poner todo en el objetivo 4, que es un caso práctico adaptado más a nuestro contexto. No vamos a decir una empresa que va a ser Coca-Cola, que selecciona una agencia de marketing para una campaña y vamos a revisar el paso a paso, ¿no? Desde cómo se establece el requerimiento, cómo se hizo el scouting o la búsqueda de proveedores, cómo se aplicó los criterios ponderados y sobre todo cómo se toma decisión con respaldo de evidencia técnica, ¿no? El objetivo no es que solamente puedan entender, sino que puedan replicar todo el proceso dentro de la compra, ¿no? Y buenas tardes, Yamilín. Con estos objetivos claros ya sabemos qué vamos a aprender, para qué nos va a servir. Ahora vamos a entrar en el corazón de la sesión, entender qué implica realmente seleccionar bien a un proveedor. Porque no es solo un trámite, sino una decisión también que involucra estrategia, que puede fortalecer o poner riesgo en toda tu cadena de suministro. ¿Y qué implica seleccionar bien un proveedor? Y seleccionar bien un proveedor es mucho más que una decisión de compras, es una decisión también de negocio. Un proveedor mal elegido puede ser como una pieza defectuosa, una máquina. Tarde o temprano te va a causar un fallo que va a afectar todo tu sistema. Y un proveedor bien elegido puede convertirse en un socio estratégico que te impulse a nuevos niveles de la competitividad. Y vamos a verlo en tres grandes dimensiones. Primero tenemos el impacto en costos, segundo la calidad de servicio y riesgos y reputación. Y aquí no estamos hablando, en el caso de impacto en costos, solo de quién ofrece el precio más bajo en la cotización. Debemos también evaluar el costo total de propiedad, o en inglés es el Total Cost of Ownership, o TCO, y cómo ese proveedor también te influye en tu rentabilidad. Primer punto, tenemos los precios competitivos. No siempre el más barato va a ser el mejor y no siempre el más caro es el de mejor calidad. El punto es encontrar el equilibrio entre el precio y el valor entregado. Luego tenemos las condiciones de pago, 30, 60, 90 días, al contado. Puede ser una diferencia entre un flujo de caja también saludable o estar ahogado financieramente hablando. Incluso algunos proveedores ofrecen descuentos por pronto pago o facilidades para grandes volúmenes. Luego tenemos los costos ocultos y totales, que a veces a simple vista no lo vemos, pero a la larga están asociados al bien o al servicio que estamos adquiriendo. Por ejemplo, tenemos transporte, tenemos seguros, gastos de aduana, embalajes especiales, tiempos de espera en puertos, mermas, reprocesos, y todo ese tipo de cálculo se tiene que considerar porque a veces, muchas veces puede superar el ahorro que tú crees que estás generando aparentemente dentro del precio unitario de un bien o un servicio. También tenemos las economías a escala, ¿no? Comprar grandes volúmenes puede también reducir tu costo unitario, pero también puede generar un sobreinventario, costos de almacenamiento y obsolescencia. Por ejemplo, muchas empresas en Latinoamérica importan productos de Asia porque en papel son más baratos, pero si sumas fletes, si sumas seguros, si sumas aranceles, retrasos, costo financiero de pagar también por adelantado, en algunos casos, dependiendo de la opción que hagas, puede terminar siendo más caro que un proveedor local. Entonces tienes que hablar exactamente cuándo te conviene un proveedor local o cuándo te conviene también un proveedor extranjero. Y aquí no basta también que el producto sea aceptable, el proveedor también debe ser capaz de mantener un alto estándar a nivel de la calidad del servicio. Y por ejemplo, tenemos el tema del cumplimiento técnico, que el producto cumpla con las especificaciones y normas. Por ejemplo, si estás en el tema alimentario, tiene que cumplir normas sanitarias. Si estás en el sector industrial, que cumpla normas ISO.
Luego tenemos consistencia en las entregas, que cada lote llegue con la misma calidad y en el tiempo pactado, que un proveedor, por ejemplo, que entrega perfecto un mes y falla el siguiente, no es confiable. Tenemos que hacer también ese tipo de análisis, ¿no? Y luego tenemos también la capacidad de respuesta. Si la demanda te aumenta de golpe repentinamente o tienes algo que ha generado este efecto, o si puede haber un fallo en un lote, no puedo responder rápido y sin ninguna excusa, o cómo va a ser también mi capacidad de respuesta. Luego tenemos la innovación y la mejora continua. Un buen proveedor también te puede traer ideas, nuevas tecnologías, propuestas para reducir costos o mejorar el producto. Esto puede generar ventajas competitivas. Luego tenemos el soporte postventa. Cuando algo falla, tiene un servicio de respuesta rápido, eficiente y con soluciones reales. Es algo que también tenemos que ver. Luego tenemos también los riesgos y la reputación. Y eso es probablemente la dimensión más subestimada hasta que ocurre una crisis. Por ejemplo, tenemos la estabilidad financiera. Si un proveedor que está al borde de la quiebra puede dejarte también sin insumos de la noche a la mañana. También tenemos el cumplimiento normativo, que debe cumplir leyes, debe cumplir regulaciones, debe cumplir con certificaciones. Un fallo aquí te puede implicar a ti una multa, una confiscación de mercancía o demandas judiciales. Luego tenemos la responsabilidad social y ambiental. Hoy en día los clientes y accionistas valoran la sostenibilidad y la ética empresarial. Trabajar con un proveedor que explota laboralmente o contamina también puede destruir tu reputación como marca. Luego tenemos la continuidad del negocio. Tienen planes de contingencia ante desastres naturales, ante huelgas, cambios regulatorios o crisis políticas. En resumen, elegir un proveedor no es una decisión de un día, es una inversión también de tiempo, de estrategia que puede definir también el futuro de tu empresa. Y un error en esta decisión puede paralizar operaciones, generar sobrecostos millonarios, manchar la reputación de la compañía. En cambio, una elección acertada puede convertirse en un motor de crecimiento, de innovación, de competitividad sostenida en el tiempo. Entonces ya hemos visto que seleccionar bien un proveedor no es solo una cuestión de precio, sino que involucra costos, calidad, riesgos y hasta la reputación de la empresa. Pero claro, para tomar una decisión de ese nivel necesitamos algo fundamental, la información, porque aquí no se trata solamente de escoger al que nos parezca mejor o al que nos caiga simpático, sino al que podamos respaldar con datos objetivos y verificables. Y eso también nos lleva a la siguiente pregunta clave. ¿De dónde obtenemos información confiable para evaluar un proveedor? Entonces, en el siguiente slide vamos a ver las principales fuentes de información que nos ayudan a tomar decisiones más sólidas desde la experiencia previa, hasta reportes financieros y verificaciones presenciales, además herramientas formales como las que ya les he mencionado, que nos va a permitir estandarizar y comparar sobre todo opciones de manera justa y transparente. Ahora bien, sabemos que necesitamos obtener información sólida para evaluar un proveedor. Entonces vamos a ver ahorita de dónde la podemos obtener. La calidad de una decisión depende directamente de la calidad de la información que usamos y en compras esa información tiene que ser objetiva, tiene que ser verificable y tiene que ser actualizada. No sirve trabajar con datos incompletos o de hace más de 10 años porque eso también te puede generar una distorsión por completo de tu evaluación. Y por ejemplo, iniciemos también con la experiencia previa. Antes de pensar en precios o plazos, debemos mirar el historial del proveedor, su trayectoria, es una ventana quizás a su verdadera forma de trabajar, y esto puede incluir dos ángulos. El primero, la relación con nuestra propia empresa. Si hemos trabajado juntos, contamos con evidencia directa, y nos hacemos estas preguntas, si cumplió los plazos de entrega, hubo retrasos, mantuvo la calidad acordada o hubo desviaciones, respondió con rapidez y soluciones efectivas cuando surgió un problema, mostró quizás flexibilidad cuando hubo cambios en el pedido, en el cronograma o las condiciones. Y esta información no se basa en su promesa, sino también en nuestra experiencia real o trato que hemos tenido con él. El segundo también es el desempeño con otras empresas del sector. Cuando no tenemos historial propio, que es lo más probable en muchos casos, las referencias de terceros se vuelven clave. Consultar a clientes actuales o pasados pueden revelar aspectos que nunca aparecerán en una cotización o un contrato. ¿Qué tan confiable es en momentos de alta demanda? ¿Qué cumple con lo que promete verdaderamente? ¿Cómo maneja una devolución, un reclamo? ¿Su equipo comercial y operativo mantiene comunicación clara, comunicación proactiva?
por qué es crítico, ¿no? La experiencia previa no solo te habla de resultados pasados, sino que nos ayuda a predecir el desempeño futuro. Un proveedor con un historial sólido inspira confianza, mientras que uno con antecedentes de incumplimientos o conflictos puede representar un riesgo operativo y reputacional. Y luego tenemos la información financiera. No podemos pasar por alto la salud económica de un proveedor, porque la estabilidad financiera es un pilar para cualquier relación comercial duradera. Un socio que atraviesa quizás problemas de liquidez, que acumula deudas significativas, puede representar a la larga un riesgo latente. Podría incumplir entregas, no pagar a sus subproveedores, afectando indirectamente la operación o incluso cerrar en pleno contrato. ¿Y cómo lo vamos a reportar? Tenemos reportes, perdón, ¿cómo lo vamos a evaluar? O sea, verdaderamente, ¿qué nos podría ofrecer una radiografía? Y ahí tenemos quizás los reportes crediticios que nos permiten ver el tema del comportamiento financiero, ver también qué líneas de crédito activas, su historial de pagos, qué nivel de endeudamiento puede tener. Dependiendo del país, tenemos también la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria, más conocida como SUNAT, o entidad equivalente en cualquier país. ¿Y qué te permite esto? Revisar también su estado como contribuyente, el cumplimiento de las declaraciones, si tiene una posible deuda tributaria o ya la tiene, eh, tiene algún problema fiscal, que podría enfrentar algún embargo, una restricción operativa. Luego también tenemos los registros en la SBS, ¿no? Validamos si está listado como deudor o si enfrenta procesos de intervención o liquidación. Y más allá de los números, no solo, o no se trata en realidad de si el proveedor tiene dinero hoy, sino de proyectar su capacidad para sostener la operación durante toda la relación comercial. Por eso, analizamos también tendencias, decrecimiento de ventas, diversificación de clientes y tendencia excesiva de uno o pocos contratos. Luego tenemos también el tema de cuál sería el impacto estratégico, ¿no? Y un proveedor financieramente sólido no solo te reduce el riesgo de interrupciones, sino que también puede invertir en mejoras, en innovación, en capacidad productiva, lo que a largo plazo también se traduce en un mejor servicio para nosotros. Por el contrario, una lectura errónea de la salud financiera puede llevar en sobrecostos, penalidades contractuales y pérdida de confianza del cliente final. Y la tercera fuente es la verificación presencial. No basta también con lo que dice el papel. Si hay la posibilidad de visitar las instalaciones, nos puede dar una visión real de la capacidad operativa, de la tecnología que utilizan, de los procesos que siguen. Y a veces en estas visitas descubrimos fortalezas que no estaban en la propuesta o detectamos debilidades que podrían costarnos mucho si no las identificamos a tiempo. Y finalmente también tenemos los documentos de solicitud formal y de distribución de las ofertas. Es decir, tenemos a la solicitud de información, Request for Information, que como ya he mencionado, te permite recabar información inicial, entender qué puede ofrecer cada proveedor. Luego tenemos el Request for Proposal para recibir propuestas que incluyen soluciones, precios, plazos, condiciones. Y luego tenemos el Request for Quotation, que es para solicitar cotizaciones específicas y compararlas con parámetros claros. Y estas herramientas estandarizan la información, lo que nos permite comparar a todos los proveedores en igualdad de condiciones. Y eso es clave porque evita que la decisión dependa solo de las percepciones o de lo que suena mejor y nos enfoca en lo que realmente importa, datos concretos, medibles y comparables. En resumen, cuanta más fuentes de información confiables tengamos, más sólida también va a ser nuestra evaluación y menor va a ser el riesgo de equivocarnos. Porque recuerden, un proveedor no es solo un vendedor, es un socio estratégico que influye también directamente en el éxito o fracaso de sus operaciones. Y bien, ya llegamos a un punto clave en compras y es cómo pedimos la información y las propuestas a los proveedores. No todo es simplemente pasar una cotización porque dependiendo de lo que sabemos, lo que necesitamos y el nivel de complejidad, usamos herramientas distintas. Y justamente las que he mencionado las vamos a ver en la siguiente slide. Imaginemos que queremos entrar a un nuevo mercado o implementar una tecnología que nunca hemos usado. ¿Cuál es el primer paso? No podemos pedir precios de algo que ni sabemos cómo se especifica. Y justamente ahí viene el primero, que es el request for information o la solicitud de información. Es como abrir tu radar, como abrir la brújula. Vamos a explorar, vamos a pedir a los proveedores que nos cuenten qué hacen, cómo lo hacen, qué capacidades tienen, qué certificaciones poseen, cuál es su experiencia.
no es para negociar todavía, sino simplemente acá lo que buscamos es aprender del mercado, estudiar el mercado. ¿Qué características clave tiene el Request for Information? Tiene un nivel de detalle bajo, son preguntas más abiertas, más descriptivas. Tienes como objetivo también conocer las tendencias, las opciones, los actores que están en el mercado. También estás en una fase inicial de tu proyecto. Eh, ¿Qué formato se usa aquí? ¿No? Es más que nada enfocado en un listado de preguntas, un cuestionario, o en todo caso también puedes tener catálogos o fichas técnicas o referencias. Y por ejemplo, ¿no? Eh, Quizás tengamos una empresa de alimentos que quiere migrar a un empaque compostable y como es un empaque nuevo que no lo maneja y necesita entender costos, materiales y normativas, justamente aplica esta herramienta para estudiar el mercado, ¿no? Para saber exactamente los proveedores qué tipo de soluciones le pueden brindar. Y considerando este ejemplo, también tenemos errores comunes que se pueden cometer aquí, ¿no? Quizás hay que separar, ¿no? Esta herramienta no es para pedir precios detallados demasiado pronto, eh, también no tener criterios o, definir bien, o no haber definido bien los criterios para filtrar la información que recibes, no dar también la retroalimentación a los proveedores sobre por qué se les descarta o sigue. Siempre eso es clave, también mantener buena relación. Sea la respuesta positiva o negativa, uno debe mantener una relación eficiente y efectiva con cada proveedor. Luego pasemos al siguiente escalón, a la solicitud de cotización o request for quotation. Y hacemos exactamente lo que necesitamos en este caso. Tenemos especificaciones técnicas, tenemos cantidades definidas, tenemos plazos de entrega también pautados, condiciones de pago, todo está claro aquí. Si se dan cuenta, no hay ninguna variación. Aquí únicamente nos vamos a centrar en pedir precios formales y comparables. Y justamente esta palabra comparable viene de esta herramienta, ¿no? ¿Qué características puede tener? Aquí, por ejemplo, se requiere un nivel de detalle entre un término medio o alto en la parte técnica y alto también en la parte comercial, porque el objetivo también aquí es comparar precios en igualdad de condiciones, es decir, a todos los postores se le presenta el mismo bien, pero también deben tener las mismas opciones para competir y nosotros también podemos evaluar de forma homogénea. Luego también ver el momento ideal, ¿no? ¿Y cuándo es ese momento, ¿no? Cuando el requerimiento en realidad está cerrado y validado, y se tiene claro exactamente lo que necesitas. Y un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, si queremos adquirir unas 100 o 50 laptops con un procesador específico, una RAM, un disco duro definido, justamente aquí viene ese tipo de herramientas, ¿no? Nos vamos a centrar netamente nomás en que cumpla la ficha técnica del equipo que necesitamos. Ojo, sin condicionar a marca, ¿no? Porque si uno condiciona una marca, estamos restringiendo la competencia, a menos que sea, digamos, un parámetro establecido dentro de la empresa que trabajas, ¿no? Eh, ¿Y qué errores comunes se pueden presentar, ¿no? Algo que he visto es que a veces en pleno proceso de licitación quieres cambiar las especificaciones luego de recibir las primeras cotizaciones porque te diste cuenta que no validaste bien el mercado y lamentablemente eso está afectando quizás en tu presupuesto o no te está alcanzando para adquirir el bien y necesitas variar. Eh, no diste un buen parámetro, un buen formato de precio para que puedan cotizar todos de forma homogénea y todos han cotizado de forma distinta, unos en dólares, otros en soles, otros no presentan desglose o desagregado y justamente eso te puede complicar a la hora de comparar las cotizaciones. Otro error también es no incluir también cláusulas de garantía también, ¿no? En caso, por ejemplo, de equipos tecnológicos o activos. Y finalmente llegamos al nivel más completo y exigente, ese request for proposal o solicitud de propuesta, y se usa principalmente cuando lo que buscamos no es solo un precio, sino una solución integral, un proyecto. Y aquí pedimos a los proveedores que nos expliquen la propuesta técnica, cómo la van a implementar, con qué recursos, en qué plazos y por supuesto cuánto va a costar, ¿no? ¿Qué características puede tener un RFP? Tiene un nivel más alto de detalle, más técnico. Su objetivo lo que busca es evaluar integralmente a los proveedores, considerando calidad, metodología, innovación, riesgos y precio. ¿Cuál es el momento ideal? Proyectos estratégicos de alto impacto, largo plazo. Esto funciona idealmente proyectos de construcción, proyectos EPC, proyectos también de investigación, proyectos de ensayo clínico. Es algo mucho más elaborado, ¿no?
y justamente también el documento que debe contener todo el alcance del proyecto, los criterios de evaluación bien definidos y bien ponderados, requisitos técnicos, un formato de propuesta claro, fechas también de presentación, de conferencia de preguntas de los oferentes. Por ejemplo, ¿cuándo se pueden usar, no? Quizás, por ejemplo, para construir una planta de tratamiento de agua con algún estándar internacional y que requiera que también cómo capacitar al personal que va a hacer uso de dicha planta, contratar un operador logístico para que gestione el almacén, la distribución y la devolución en todo el país durante un periodo determinado de años. ¿Y qué errores podemos tener? El más común es que no defines bien tus criterios de evaluación, no son claros y objetivos, no involucras a todas las áreas clave en la elaboración de los términos de referencia. Eh, y otro error también que no debería aplicarse acá es que eliges solo por el precio y no valoras la propuesta global. Y a veces eso te puede implicar una mala elección. Y en resumen, quiero también que entiendan bien esas tres herramientas. No solo son formatos, son piezas también que usadas correctamente cambian por completo la calidad de la decisión de compra que puedas tener, ¿no? En el caso de la primera, los sistemas de información o RFID, es nuestra brújula inicial, ¿no? Nos abre el panorama, nos permite conocer quiénes están ahí afuera, qué soluciones existen, cuáles son las tendencias y cómo podrías aprovecharlas. Sin ello, corremos el riesgo de tomar decisiones con información incompleta, sesgada, es como querer construir una casa sin antes haber visto el terreno. Luego tenemos el request for quotation o solicitud de cotización, que es el momento donde tú eres quizás más quirúrgico. Sabes exactamente lo que necesitas y pides a todos que coticen bajo las mismas condiciones para poder comparar manzanas con manzanas. Y aquí la palabra más clave que resalto va a ser la estandarización. Misma ficha técnica, mismo formato de precio, mismas condiciones. Hacerlo bien te ayuda a ahorrarte semanas de aclaraciones, eliminar ambigüedades y garantizar también que el precio que elijas es el más competitivo. Y luego tenemos la solicitud de propuesta o el RFP, es donde el juego se vuelve estratégico. No se trata de quién nos da el precio más bajo, sino de quién nos presenta la mejor solución integral, con visión, con innovación, un plan sólido para cumplir o incluso superar nuestras expectativas. Aquí evaluamos no solo el qué, sino el cómo y el con qué respaldo. Y ahora lo más importante, usarlos en el momento correcto y con el enfoque correcto, porque si enviamos un RFQ cuando aún no sabemos exactamente lo que queremos, los proveedores van a cotizar sobre supuestos y las comparaciones serían inútiles. Y si lanzamos un RFP sin criterios claros, todo se va a volver subjetivo y terminaremos eligiendo por conocenado o presión. Y si nunca hacemos una solicitud de información, quizás ni siquiera nos enteremos de que exista o existía una opción mejor, más eficiente o más sostenible también para nuestra necesidad. Y usarlos correctamente no solo te ahorra tiempo y dinero, también fortalece tu transparencia porque todos saben cuáles son las reglas de juego, están claras y las mismas son para todos. También te permite mejorar tu reputación de área porque dejas de ser visto como simple ejecutor y pasas a ser un socio estratégico y construir también relaciones a largo plazo con los proveedores, basadas también en la confianza, en el valor real y no solo en regateo de precios. Al final, no olviden que la calidad de las decisiones en compras es tan buena como la calidad del proceso que usamos para obtener la información. Si cuidamos ese proceso, la probabilidad de éxito en nuestras decisiones se multiplica. Por eso, la próxima vez que tengan un requerimiento en sus manos, pregúntense si estoy en modo exploración o en modo de comparación o en modo de decisión estratégica. Y la respuesta les dirá si necesitan uno u otro. Y ese simple paso puede marcar también diferencia entre un resultado mediocre o un resultado excelente. Pasemos ahora a un punto crucial: los criterios clave para la evaluación de proveedores. Y aquí no se trata solo de quién nos da el precio más bajo, sino de evaluar de manera integral qué tan confiable y competitivo y sostenible es un proveedor a largo plazo. Vamos a desagregarlos uno por uno y quiero que lo veas pensando con ejemplos concretos. Primero tenemos el costo total. Cuando hablamos de evaluar proveedores, el primer instinto suele ser mirar el precio unitario, pensar que la mejor oferta es la más baja. Sin embargo, en las compras, eh, lo que realmente importa no es el precio en la factura, el precio final, sino el costo total de propiedad. ¿Y por qué debemos adoptar este enfoque? Porque nos obliga también a cambiar el pensamiento, en realidad, nos obliga a ver todo el ciclo de vida de un producto o servicio
desde la adquisición hasta el retiro o reemplazo. Eso te puede incluir el valor inicial que pagamos por unidad, eh, las condiciones de pago, los costos logísticos asociados, costos de importación, costos de instalación o puesta en marcha, costos operativos de mantenimiento, tiempo de inactividad, costos de la sustitución o retiro. Y por poner un ejemplo, ¿no? Supongamos que evaluamos a dos proveedores por compra de maquinaria. Tenemos un proveedor que nos ofrece quizás un precio 10% más bajo, pero sus repuestos pueden demorar 30 días en llegar y su consumo de energía es un 20% mayor. Tenemos un proveedor B, que es más caro que la compra inicial, pero sus repuestos están, por ejemplo, en 48 horas y su consumo de energía también es más eficiente. Y si calculamos solo el precio, quizás elegimos al A, pero si sumamos también los otros factores como costo logístico, mantenimiento, tiempo de reposición, energía, riesgo de parada, si hacemos el análisis del costo total del proveedor B, puede ser hasta mucho menor en el ciclo de vida total. Y ahí nos hacemos la siguiente pregunta: ¿cuánto me va a costar esto en todo su ciclo de vida y no solo en la factura inicial? Y este enfoque te permite evitar falsos ahorros, falsas economías, sino que también te permite negociar de formas inteligentes. Por ejemplo, podemos aceptar un precio un poco más alto si el proveedor incluye transporte, instalación, capacitación y un paquete de mantenimiento preventivo por 2 años. En resumen, el TCO nos da una visión realista del gasto, ayuda a evitar sorpresas y fortalece nuestras decisiones de compra pensando en la rentabilidad total y no en el ahorro momentáneo. Luego tenemos a la calidad, que es uno de los criterios más determinantes en la evaluación de proveedores. No se trata únicamente de que el producto funcione, sino de que cumpla consistentemente con especificaciones técnicas, normativas y expectativas del cliente interno y final. Y cuando hablamos de calidad en compras, también debemos considerar cumplimiento técnico, que el producto o servicio entregue exactamente lo que se pidió en términos de medidas, materiales, composición, durabilidad o características funcionales, certificaciones y normas, ISO 9001, ISO 14001, certificaciones sectoriales. ¿Qué es una certificación sectorial? ¿No? Ahí tenemos a la FDA, GMP, y aquí que buscamos que nos asegure que el proveedor siga procesos también estandarizados y auditados. Consistencia también del suministro, que cada lote o entrega tenga el mismo estándar de calidad sin variaciones que pueden afectar a la producción o al servicio. Sistemas de aseguramiento de calidad, controles internos de tu proveedor, la trazabilidad, los protocolos de prueba, auditorías internas. También tenemos la documentación y la trazabilidad, guías, fichas técnicas, certificados de calidad y ensayos que respalden lo entregado. Y entonces las preguntas que tendríamos que hacer aquí es si el proveedor tiene un sistema formal de control de calidad, te puede mostrar certificados o algún sustento que evidencie su calidad misma, cuál es su historial de no conformidades. Y en negociaciones la calidad es un punto no negociable. En realidad, cuando el producto o servicio afecta tu seguridad, afecta tu cumplimiento normativo o tu satisfacción de cliente. Y es importante entender que la calidad no siempre significa lujo sobre especificación, sino cumplimiento exacto de lo que el negocio necesita sin sobredimensionar el costo. Luego tenemos el servicio, ¿no? El servicio proveedor va mucho más allá de entregar el producto, cumplir el contrato. Es el conjunto de acciones de soporte y flexibilidad que el proveedor ofrece antes, durante y después de la venta, ¿no? Y que determinan en gran medida la experiencia de trabajo con ellos. Probablemente les habrá pasado, ¿no? Que cuando ustedes compran algo y ven que la atención al cliente es muy buena, quieren retornar, quieren nuevamente vivir esa experiencia, y justamente pasa lo mismo con un proveedor. Cuando hablamos también de servicio, debemos considerar, por ejemplo, la disposición que tienen para colaborar, el trato profesional, la proactividad en la comunicación, que tengan canales de comunicación eficientes y ágiles para una respuesta rápida. Eh, También la flexibilidad ante los cambios, que tengan capacidad de adaptarse a modificaciones de último minuto, sea en tu cantidad, especificación o fecha de entrega, sin afectar también el costo o la calidad. El postventa, atención a reclamos, garantías efectivas, disponibilidad de repuestos, rapidez en la respuesta, y el soporte técnico también, ¿no? Que tengan personal capacitado para resolver problemas técnicos, asesorarte sobre alguna instalación, algún uso o mantenimiento. Y justamente en la práctica un servicio deficiente también puede anular por completo el beneficio de un buen precio o una alta calidad. Por eso
el valor del servicio no es un extra, sino una inversión también en la continuidad operativa y la tranquilidad también de la empresa. Y luego también tenemos a la reputación, ¿no? Y eso es como la carta de presentación en el mercado que tiene un proveedor. No solo refleja su trayectoria y solidez, sino también su compromiso con la legalidad, la ética y la responsabilidad social. Un proveedor con buena reputación transmite confianza y reduce también riesgos para nuestra empresa. Cuando hablamos de la reputación, debemos mirar más allá de lo que el proveedor dice de sí mismo y enfocarnos en lo que el mercado, sus clientes y sus prácticas reales demuestran. Por ejemplo, el cumplimiento legal, que opere dentro del marco normativo, con licencias vigentes, registros sanitarios se aplica y sin sanciones o procesos legales relevantes. Luego tenemos la responsabilidad social y ambiental, políticas de sostenibilidad, cuidado ambiental, trato justo a sus empleados y participación en causas comunitarias. Luego tenemos también la estabilidad financiera, estados financieros saludables, bajo nivel de endeudamiento, capacidad para sostener operaciones a largo plazo, referencias y casos previos, opiniones de otros clientes, historial de licitaciones, reconocimientos o certificaciones de entidades confiables. Luego tenemos el comportamiento ético, ausencia de antecedentes de corrupción, fraudes o incumplimientos contractuales. Eh, y en definitiva, la reputación no es solo un criterio más, es un seguro de confianza, es elegir proveedores con buena reputación, que protegen nuestra imagen de marca, que asegura también la continuidad de operaciones, genera relaciones comerciales más estables y duraderas. Y luego tenemos los tiempos, ¿no? Cuando hablamos de tiempos, no solo nos referimos también a la fecha de entrega final, sino a todo el flujo temporal que acompaña el suministro o el servicio. Por ejemplo, tenemos el lead time, que es el tiempo total desde que se emite una orden de compra hasta que el producto o servicio está disponible para su uso. El tiempo de fabricación, cuánto demora el proveedor en producir o preparar el pedido, tiempo de transporte, duración del envío, incluyendo aduanas, trámites y posibles retrasos logísticos, tiempo de respuesta, qué tan rápido atiende consultas, gestión de incidencias, envío de información solicitada, tiempo de reposición, cuánto tarda en reemplazar productos defectuosos o reabastecer inventario. Y en evolución, el tiempo es un factor estratégico. Un proveedor que entrega rápido, pero de forma inconsistente, es menos valioso que uno que entrega siempre en la fecha acordada. Ahora, la capacidad, ¿no? Cuando evaluamos a un proveedor, no basta con que cumpla hoy, debemos preguntarnos si podrá cumplir mañana, cuando nuestros requerimientos también crezcan o cambien. La capacidad no se limita a la cantidad que puede producir o entregar, sino que abarca todo lo que permite responder de forma consistente y escalable a nuestras necesidades. Por ejemplo, la capacidad productiva, que es el volumen máximo que puede fabricar o procesar sin comprometer calidad o tiempos. Luego tenemos la capacidad técnica, nivel de tecnología, maquinaria y procesos que posee para cumplir con especificaciones complejas, capacidad financiera, solidez económica para afrontar grandes pedidos, invertir en mejoras, absorber variaciones en la demanda, capacidad operativa, recursos humanos, turnos de trabajo, logística interna y gestión de almacenes, capacidad de adaptación, flexibilidad para cambiar diseños, especificaciones o volúmenes ante necesidades imprevistas. En resumen, un buen proveedor no es solo el que responde bien hoy, sino el que tiene la capacidad comprobada de crecer y adaptarse con nosotros. Y esto lo convierte también en un socio estratégico a largo plazo, no es solo un vendedor ocasional. La clave está en comprender que no todos los criterios tienen el mismo peso en todas las compras. El arte del buen comprador está en ponderar también cada factor según la naturaleza de lo que estamos adquiriendo y el impacto que tendrá también en la operación. Por ejemplo, en adquisiciones de bajo valor y bajo riesgo como material de oficina, el costo puede tener una ponderación mayor siempre y cuando se cumpla un mínimo de calidad y servicio aceptable. En cambio, en críticas o estratégicas como repuestos para maquinaria clave, insumos que afectan directamente calidad del producto, servicios especializados, factores como la calidad, la reputación, los tiempos de entrega y la capacidad de respuesta suelen pesar mucho más que el precio. Esto no significa que el precio deje de importar, sino que su importancia se equilibra con la seguridad, la confiabilidad y la continuidad del suministro. Y recuerden siempre, un buen comprador no se limita a buscar el precio más bajo, un buen comprador busca el proveedor más competitivo en el conjunto de criterios y sobre todo el más confiable en el largo plazo. Porque compras una decisión basada solo en precio por ahorrar hoy, pero costar mucho más mañana, si falla la calidad, se rompe suministro, se daña reputación en la empresa. Ahora que tenemos claro los criterios de evaluación,
vamos a ver cómo los aplicamos también en la práctica. Para esto vamos a utilizar una matriz ponderada o matriz de evaluación, cuadro comparativo, que es una herramienta que también nos permite comparar de manera objetiva a varios proveedores, asignando a cada criterio un peso según su importancia y luego evaluando el desempeño de cada uno en base a una escala de puntajes. Y en este caso vamos a situarnos en un escenario en el cual tenemos una planta industrial del sector de alimentos que necesita contratar un servicio de seguridad física. Este servicio de seguridad física que es 24/7 y debe incluir vigilancia permanente en todos los turnos, en el control de accesos para personal, visitas y rondas también preventivas para reducir cualquier tipo de riesgo. Y para hacer una evaluación objetiva, lo primero es definir criterios claros y medibles. Y aquí se han establecido 6 criterios que estamos viendo. Primero es la experiencia en la industria, tenemos también el cumplimiento normativo, tenemos el equipamiento tecnológico, el tiempo de respuesta a eventos, el costo mensual del servicio, luego tenemos también las recomendaciones y referencias. Y a cada uno de estos criterios le hemos asignado un peso porcentual que refleja su importancia estratégica para la compra. Por ejemplo, la experiencia representa un 25% del puntaje total porque en seguridad industrial conocer el sector y sus riesgos también es determinante. En cambio, las recomendaciones, aunque relevantes, tienen un peso del 10%, ya que complementan la evaluación, pero no son decisivas por sí solas. Y luego evaluamos a cada proveedor con una escala de 1 al 5, donde 1 es eficiente y 5 es excelente. Multiplicamos cada nota por el peso del criterio para obtener un puntaje ponderado. Y esto nos permite comparar de forma justa, considerando no solo las calificaciones, sino también la importancia estratégica de cada factor. Al final, al sumar todos los puntajes ponderados, vemos que proveedor A obtiene 4.44 puntos, el puntaje más alto, proveedor B con 4.21 y proveedor C 4.13. Esto nos indica que de acuerdo con los criterios que hemos definido y ponderado, el proveedor A es la opción más competitiva y equilibrada. No necesariamente es el más barato, pero sí el que logra el mejor balance entre la experiencia, el cumplimiento, tecnología, tiempos de respuesta, costo razonable y respaldo de clientes previos. Y este ejercicio demuestra cómo una matriz de evaluación bien diseñada nos permite tomar decisiones con respaldo objetivo, reduciendo la subjetividad y aumentando la transparencia en el proceso de selección. En conclusión, esta matriz no solo nos permite comparar proveedores de manera estructurada y objetiva, sino que también nos obliga a justificar y dejar evidencia documentada de cada decisión que tomamos en el proceso de selección. Y este enfoque no solo fortalece la transparencia y la trazabilidad de nuestras compras, sino que también protege a la organización frente a cuestionamientos internos o auditorías externas. Y en este caso, el proveedor A lidera la evaluación con el puntaje más alto, lo que refleja un equilibrio sólido entre la experiencia en la industria, el cumplimiento normativo, la calidad de servicio, equipamiento tecnológico y un costo competitivo. Eso significa que, aunque no necesariamente sea el más barato, ofrece un paquete integral que maximiza el valor para la empresa. Es importante entender que en compras estratégicas o críticas el precio por sí solo nunca debe ser el único criterio de decisión. Un proveedor con un costo inicial menor puede generar gastos ocultos a futuro. Por ejemplo, retrasos, fallas de calidad, incumplimiento normativo, mayores costos de mantenimiento, que terminan afectando más que el supuesto ahorro inicial, ¿no? Por eso nuestro objetivo no es buscar el proveedor con el precio más bajo, sino encontrar aquel que aporte el mayor valor total, confiabilidad y seguridad en la operación a largo plazo, asegurando que cada decisión contribuye al éxito sostenido en la empresa. Ahora que ya hemos revisado los criterios y hemos visto cómo se ponderan para tomar una decisión objetiva, es el momento de dar un paso más y preguntarnos también quiénes participan en esta evaluación, en esta decisión, porque la elección de un proveedor no puede depender solo del área de compras o de una sola perspectiva, requiere también una mirada integral y multidisciplinaria, y es ahí donde entra el juego el comité de evaluación. ¿Y quiénes deben formar parte de este comité? La composición exacta puede variar según la empresa o el tipo de compra, pero hay roles clave que casi siempre deben estar presentes. Vamos a repasarlos uno por uno. Primeramente está el área de compras y de adquisiciones, actúa también como un eje articulador de todo el proceso. Su responsabilidad principal va a ser garantizar que la selección de proveedores sea transparente, sea eficiente, esté alineada con la política de compras de cada organización
tanto en la parte operativa como estratégica. ¿Y qué aportes nos puede dar el área de compras? Diseñar y planificar el proceso, definir el método de compra, sea a través de una licitación, un concurso público, una cotización directa, un convenio marco. También establece el cronograma, las etapas clave. También te permite generar la competencia real, asegurar que participen los proveedores calificados y suficientes para fomentar competencia y evitar también dependencia de un único proveedor. Elaborar también los TDR o las especificaciones. Para ello, trabajar con el área técnica o usuaria para traducir necesidades en requerimientos claros, medibles y verificables. Gestión de las negociaciones, dirigir las rondas de negociación, buscando optimizar no solo el precio, sino también condiciones de pago, plazos de entrega, garantías y servicios postventa. La formalización también contractual, ¿no? Redactar, revisar, gestionar documentos contractuales, asegurando que incluyan cláusulas que protejan intereses de la empresa, ¿no? Como penalidades, confidencialidad, cumplimiento normativo. Luego tenemos el control de cumplimiento, supervisar también que las adquisiciones se ejecuten de acuerdo con lo pactado, gestionando reclamos, alguna no conformidad y las renovaciones. Y el área de compras no solo va a ejecutar operaciones, también debe velar por la integridad del proceso, la optimización de los recursos, la generación de valor en cada contratación. Al actuar como un intermediario entre las áreas internas y los proveedores, garantiza que las decisiones se basen en información objetiva y criterios previamente establecidos. En resumen, compras es el guardián también de la transparencia, la eficiencia y el valor de cada adquisición. Luego tenemos el área financiera o el área de finanzas. También tiene un rol súper clave en la relación de proveedores, ya que garantiza que la decisión de compra sea económicamente viable, sostenible y que esté alineada también con la estrategia presupuestal de la empresa. Y su análisis va mucho más allá de revisar si hay dinero disponible. Se centra en evaluar el impacto financiero total de la contratación tanto en el corto como en el largo plazo. ¿Y qué funciones y aportes clave? Tiene la evaluación del presupuesto, verifica que el costo de la propuesta esté dentro del presupuesto aprobado y que existan partidas asignadas para cubrir el gasto. Análisis de términos de pago, determina también si las condiciones ofrecidas, plazos, adelantos, financiamiento, descuentos por pago, son favorables y sostenibles para el flujo de caja de la empresa. También te permiten revisar financieramente el costo total en conjunto con compras. Es decir, analizan todos los costos asociados para estimar también el gasto real durante el ciclo de vida de un contrato, de un activo. Te permiten también proyectar el impacto financiero, evaluar cómo afecta el contrato a los indicadores financieros clave, como de tu margen, tu liquidez, tu rentabilidad, y si la inversión también generará un retorno positivo o mitigará riesgos operativos. Eh, Luego tenemos los riesgos económicos, posibles contingencias como variaciones de tipo de cambio, inflación, penalidades contractuales o dependencia excesiva de un único proveedor. Y en muchos casos, el área de finanzas es la instancia que autoriza o deniega la ejecución de un contrato. Su participación también asegura que la empresa no asuma compromisos que pongan en riesgo su estabilidad financiera o que generen gastos no previstos. En resumen, finanzas protege también la salud económica de la empresa y asegura que cada compra se traduzca en un uso inteligente y responsable de los recursos disponibles. Luego tenemos al tercer actor, que es el área usuario, la técnica, en esencia el cliente interno de la compra, ya que será quien reciba, utilice o supervise directamente el bien o servicio contratado. Por ello, su participación es fundamental para que la adquisición responda exactamente a las necesidades operativas y no se limite a un cumplimiento administrativo. ¿Y qué funciones y aportes tiene? Tiene la definición de los requerimientos técnicos, son responsables de detallar con precisión las especificaciones del producto, servicio, dimensiones, materiales, capacidad, compatibilidad, estándares de seguridad, validación de la viabilidad técnica, evaluar si el proveedor tiene los recursos, conocimientos, certificaciones de experiencia para cumplir con los requerimientos en condiciones reales de operación. Pueden solicitar prototipos, pruebas piloto o visitas técnicas para verificar el desempeño antes de la adjudicación. Ajustes y mejoras también, quizás identificar oportunidades para optimizar alcance técnico, mejorar funcionalidad o adaptar también la solución a necesidades futuras. También tenemos el seguimiento post-compra, que una vez contratado el proveedor supervisan que el servicio o producto cumpla con lo ofrecido y registran también incidencias para futuras evaluaciones.
Y la intervención del área usuario técnica es crítica porque garantiza que lo que se compra es exactamente lo que se necesita en campo. Y un error en esta etapa puede derivar en adquisiciones que, aunque cumplan con el contrato, resulten ineficaces, costosas de adaptar o incluso inutilizables. Y en resumen, el área técnica o usuaria traduce necesidades operativas en requisitos claros y actúa como garante de que la compra realmente aportará valor a la operación. Luego tenemos el área legal o de compliance, desempeña aquí otro rol que es proteger la organización de riesgos contractuales, regulatorios y reputacionales. Su labor no se limita a revisar un contrato, sino a asegurar que toda la relación con el proveedor se desarrolle dentro de un marco seguro y conforme a las leyes y normativas vigentes, tanto locales como internacionales. ¿Y qué aspectos se evalúa la habilitación legal y formalidad? ¿No? Confirmar que el proveedor esté correctamente constituido, registrado y habilitado para operar en su rubro, ¿no? Por ejemplo, la revisión de su RUC, de las licencias, de los permisos o registros especiales, también revisar contractualmente los términos, sobre todo que protejan a la empresa frente a incumplimientos, cambios de condiciones, disputas. También las cláusulas críticas, incluir disposiciones sobre penalidades por incumplimiento, confidencialidad de información, propiedad intelectual, cumplimiento normativo y reducción de conflictos, cumplimiento de normativas específicas, validar que el proveedor respete regulaciones laborales, ambientales, sanitarias o de comercio según corresponda. Luego tenemos la prevención de riesgos reputacionales, verificar que el proveedor no esté vinculado a prácticas corruptas, a trabajo forzoso, lavado de activos u otros delitos que puedan afectar la imagen corporativa, alinearse también con las políticas internas, garantizar que el contrato y las operaciones cumplan con los códigos de ética, políticas anticorrupción y estándares de responsabilidad social de la empresa. Y este rol cobra especial relevancia en servicios complejos, en importaciones, compras sensibles. En definitiva, la participación del área legal no solo proviene problemas futuros, sino que también fortalece la seguridad jurídica y la transparencia en todo el proceso de contratación, generando confianza tanto interna como externa. Luego tenemos la calidad. La participación en la calidad es fundamental para asegurar que el proveedor cumpla con los estándares técnicos, operativos y normativos definidos por la empresa. No se trata únicamente de verificar que entregue lo que promete, sino de garantizar que cada producto o servicio también mantenga un nivel constante de excelencia durante todo el contrato. ¿Qué aspectos a evaluar? Las certificaciones, acreditaciones, procesos estandarizados, controles internos de calidad, historial de no conformidades, trazabilidad, y aunque no siempre se involucra el área de calidad de todas las adquisiciones, su participación se vuelve crítica cuando el servicio de producto afecta. Por ejemplo, ¿qué puede afectar? La seguridad de las personas, la reputación de la empresa, la continuidad operativa. En resumen, calidad no solo valida que el proveedor cumpla con lo pactado, sino que actúe como un garante de confianza y consistencia, protegiendo tanto los resultados inmediatos como la imagen y sostenibilidad a largo plazo de la organización. Entonces, como ven, una buena evaluación de proveedores no se hace en solitario ni se decide solo por el precio, se construye en conjunto, integrando distintas áreas que aportan criterios, alertas y conocimientos complementarios. Y este enfoque holístico y transversal nos permite reducir riesgos al identificar posibles debilidades antes de firmar un contrato, asegurar el cumplimiento normativo de calidad, evitando también contingencias legales o reputacionales, optimizar el valor total de la contratación considerando no solo el costo inmediato, sino la confiabilidad, la continuidad operativa y calidad a largo plazo. Además, este proceso fortalece la transparencia y refuerza la trazabilidad de cada decisión, lo que también es muy clave frente a una auditoría interna o externa, y lo mejor, una decisión así, además de ser más robusta, cuenta con mayor legitimidad interna, porque no la tomó una sola persona, sino un comité multidisciplinario que representa los intereses y objetivos de toda la organización. En resumen, cuando la elección se hace de manera colegiada y sustentada, ganamos todos, la empresa, las áreas involucradas y, por supuesto, los resultados del proyecto. Bien, luego de haber revisado el enfoque multidisciplinario y la evaluación de proveedores, pasamos a ver también un caso real, ilustrativo de cómo una empresa como Coca-Cola aplica estos principios de manera estratégica en el contexto local. Y en este caso, Coca-Cola decide lanzar una licitación de alto nivel para contratar una agencia de marketing integral que lidere una campaña para una de las líneas de sus productos.
Y no hablamos simplemente de contratar a un proveedor de servicios publicitarios, sino también de seleccionar a un partner adecuado que acompañe a la marca en su objetivo de ganar terreno en un mercado también está en una situación madura, muy competitiva, y donde todo margen suma. Y esta línea es clave para la estrategia que ellos tienen, porque responde también a tendencias de consumo más saludables y a cambios regulatorios sobre el contenido de azúcar en bebidas. Por eso la campaña debe tener la fuerza suficiente para captar nuevos consumidores sin perder la lealtad de los actuales. Y el enfoque está en llegar al consumidor final con campañas multicanal, televisión, medios digitales, redes sociales, activaciones en punto de venta, que transmitan un mensaje consistente, creativo y con un alto impacto visual y emocional. Y para lograrlo, Coca-Cola necesita una agencia con capacidades comprobadas, gestión de campañas masivas, visión innovadora para diferenciarse de la competencia y también una ejecución eficiente, ¿no? Que asegure coherencia en todos los canales y rapidez de respuesta ante cambios en el mercado. En pocas palabras, en esta licitación se busca mucho más que un contrato, puede construir una relación estratégica que impulse el crecimiento de la marca en el Perú. Y como áreas involucradas, y como pueden ver, tenemos a marketing, que va a ser el área que va a iniciar la necesidad, y son los que tienen el pulso directo del mercado, conocen las tendencias del consumo, entienden cómo se posiciona la marca frente a la competencia. Eh, Luego tenemos a compras, que va a ser como el articulador del proceso. Su papel va a ser diseñar y planificar la licitación, validar la competencia real, estudiar el mercado, estructurar el documento que va a ser la solicitud de propuesta. Eh, También va a tener que centralizar todas las propuestas, va a tener que coordinar con las demás áreas, negociar las condiciones, formalizar el contrato. Va a ser un puente entre necesidades técnicas y las exigencias legales y financieras que va a tener la empresa, cuidando que la elección final sea la más competitiva y sostenible en el tiempo. Luego tenemos a finanzas, que va a asegurar que la propuesta económica esté alineada con el presupuesto disponible en el área de marketing, con los activos financieros de la compañía. No se trata solo de ver si hay dinero suficiente, sino de evaluar si la inversión proyectada justifica el retorno esperado en términos de venta, de posicionamiento de marca y de cuota de mercado. También va a revisar la estructura de pagos, los plazos, las posibles contingencias, buscando que la contratación no comprometa la salud financiera del negocio ni la liquidez operativa. Luego tenemos al área legal. Se va a encargar de blindar a la empresa desde el punto de vista normativo y contractual. Va a revisar los contratos de confidencialidad, va a proteger información, verifica derechos de propiedad intelectual sobre las campañas, se va a asegurar de que la agencia cumpla con todas las normas tributarias, locales y de publicidad aplicables. Además de analizar cláusulas de penalidad, resolución de controversias y cualquier riesgo legal que pueda derivarse en la ejecución del servicio. Y en este caso, el requerimiento no se trata simplemente también de contratar una agencia más en el mercado, sino de que se encuentre el aliado correcto, ¿no? Que cumpla con los criterios que, por ejemplo, acá vendrían a ser la cobertura nacional, que tengan la experiencia, la capacidad de ejecución rápida, la innovación. Y el objetivo final es claro, ¿no? Es lanzar campañas altamente efectivas durante el próximo año que logren un equilibrio entre la creatividad, el alcance y los resultados medibles. Ahora, en un proceso como este, debemos evaluar o reflexionar qué criterios también deben priorizarse seleccionar la agencia. Si debe pesar más la creatividad, debe pesar más la experiencia previa, la capacidad de respuesta ante cambios urgentes del cliente, el precio. Entonces, también debemos ponernos en los zapatos de cada rol del comité, ¿no? ¿Qué priorizaría marketing? ¿Qué priorizaría finanzas? ¿Qué pondría quizás en primer lugar el área de compras? Y este caso también nos deja una lección clave, ¿no? Incluso en servicios donde el componente creativo es determinante, el éxito no depende únicamente de un solo factor, ¿no? Hace falta un proceso estructurado, con criterios claros y objetivos, una coordinación estrecha entre todas las áreas involucradas. En otras palabras, una buena compra, aunque sea de una agencia creativa, debe estar alineada con objetivos de negocio, con cultura y el marco legal y financiero. Y cuando estos factores se integran, el resultado no es solo una campaña llamativa, sino una inversión estratégica que fortalece la marca y aporta valor real a la compañía. Ahora que ya tenemos claro qué áreas deben involucrarse y qué criterios se pueden aplicar, vamos a ver cómo se ejecuta el proceso en la vida real paso a paso. El caso Coca-Cola nos ofrece también un ejemplo ilustrativo de un proceso de selección estratégico complejo pero bien gestionado, en la que cada etapa cumple una función concreta
para tomar una decisión informada y con impacto en el negocio. ¿Y cómo hacemos el proceso, no? ¿Cómo empezamos? Y ahí tenemos la primera etapa, que es el scouting de proveedores. Todo comienza con una etapa que, aunque parece sencilla, muchas empresas la subestiman, que es el mapeo del mercado. En el caso de Coca-Cola, eh, en este escenario no se quedaron esperando a que las propuestas tocaran la puerta, salieron a buscarlas activamente, y aquí está la primera lección: la calidad de nuestra selección depende directamente de la calidad de nuestras opciones iniciales. Y el equipo de compras y marketing trabajó en conjunto para identificar agencias con un historial comprobado en campañas publicitarias masivas, especialmente en el sector de bebidas, donde el consumidor es más exigente, más cambiante, la competencia es feroz. Solo de ver quién había hecho publicidad antes. El objetivo era encontrar aliados integrales, agencias que combinaran creatividad, ejecución BTL, manejo de redes sociales, planificación estratégica y activaciones en el mundo de venta. ¿Y cuál fue el resultado de una búsqueda inicial? Fue un listado de 2 agencias. Y aquí hay un punto clave: este scouting no solo sirve para conocer los proveedores habituales, sino para ampliar el radar, descubrir talento nuevo, innovador y muchas veces más flexible que las grandes agencias de siempre. En pocas palabras, esta etapa evita que caigamos en la trampa de elegir entre los de siempre y abre la puerta a encontrar propuestas frescas, disruptivas y perfectamente alineadas con el objetivo de la compañía. Luego tenemos la precalificación. Una vez finalizado el scouting o el mapeo del mercado y con 2 agencias identificadas, llega el momento de aplicar el primer gran filtro que debemos hacer, ¿no? Es la precalificación. Aquí, de esos 12 se reduce a 5 agencias finalistas, y la razón es esta: no basta con tener experiencia o buen portafolio, es necesario también que el proveedor cumpla con los criterios técnicos y comerciales mínimos que se han establecido en la etapa anterior para garantizar que puede cumplir lo que se está pidiendo. Y aquí se evaluaron estos aspectos en concreto: casos de éxito que fueran realmente comparables al reto que se plantea, cobertura y operación a nivel nacional, porque no sirve tener creatividad si no se puede ejecutar en todas las regiones donde está el target, recomendaciones sólidas de clientes anteriores que validaran la calidad del trabajo, capacidad logística, implementación rápida, que es muy clave en campañas donde los tiempos son críticos. Esta fase funciona como una puerta de acceso. Si el proveedor no cumple con estos mínimos, no avanza. Y en este punto donde se construye la vendor list o la precalificación, una lista corta pero validada de proveedores confiables. Y también hay un detalle importante: este filtro no es para descartar por descartar, sino para asegurarse de que en la siguiente etapa compitan solo aquellos que realmente tienen posibilidades de cumplir y superar las expectativas. Y con esta lista depurada, el proceso no solo se vuelve más ágil, sino también más seguro y orientado al éxito. Luego tenemos la tercera: vamos a elegir exactamente cuál va a ser la solicitud de ofertas. Entonces ya tenemos esta lista de proveedores definida y entramos a esta fase más estructurada y técnica, que es la solicitud de ofertas, por el tipo de requerimiento que estamos teniendo. Y en esa etapa el objetivo no es simplemente pedir cotizaciones, sino darle a cada agencia toda la información necesaria para que pueda presentar la propuesta sólida y comparable. Entonces, ¿qué hace Coca-Cola? Redacta un documento que incluye la descripción detallada de la campaña, el alcance, los mensajes clave, el público objetivo, qué resultados esperan, qué métricas van a medir: visibilidad, incremento de ventas, penetración de redes sociales, la duración de la campaña y plazos de entrega para cada fase, presupuesto máximo disponible, eh, si es que así lo deseas, o en todo caso puede empujar cada postor dependiendo cómo estructuren su propuesta económica. Y finalmente este paso es crucial por una razón, ¿no? Si una solicitud de propuesta es clara y no es que no está bien diseñada, las propuestas algunas siendo incomparables, porque cada proveedor interpreta lo que quiere. En cambio, cuando todos reciben la misma información, las reglas de juego son iguales para todos y la evaluación posterior puede hacerse con criterios objetivos y medibles. En pocas palabras, el RFP no es solo un documento, es la columna vertebral del proceso de selección, y es lo que permite que la decisión final esté respaldada por datos y no por percepciones subjetivas. Luego llegamos a la cuarta etapa, que es el proceso y comité evaluador. Y en esta fase llegamos a un momento clave: formar el comité evaluador. Aquí es importante entender algo: la selección de un proveedor estratégico no es responsabilidad de una sola área, porque las decisiones de este tipo impactan en diferentes frentes del negocio. Y como ya lo habíamos visto, el comité va a estar conformado por marketing, por compras, por finanzas y por legal.
Y una vez conformado el comité, se desarrolló una matriz de evaluación ponderada que asigna un peso específico a cada criterio. Creatividad, experiencia previa del sector, calidad de la ejecución, propuesta de valor, capacidad de respuesta y manejo de presupuesto. Lo importante de ese enfoque es que todos evalúan con la misma vara, pero desde su especialidad. Así se elimina sesgos, se minimizan los conflictos de interés y se garantiza una decisión balanceada, objetiva y alineada con la estrategia de la compañía. Luego, en la quinta etapa, tenemos la presentación y la evaluación. Una vez que todas las propuestas están sobre la mesa, llega un momento decisivo, que es la presentación final. Y en esta etapa, las agencias no solo enviaron documentos, sino que defendieron su propuesta ante el comité evaluador. Y aquí se analiza a fondo la estructura de la propuesta creativa, si está clara, si está bien argumentada, la comprensión del objetivo, si se había entendido realmente la esencia de la campaña, el impacto que Coca-Cola buscaba lograr, plan de ejecución, qué tan realiza y detallado era el cronograma, la asignación de los recursos, la capacidad de reacción ante imprevistos, la innovación, si proponían alguna idea fresca, disruptiva y adaptada al ecosistema multicanal. Y lo interesante de esta fase es que se combinan dos planos. El técnico, donde se evalúa objetivamente con la matriz definida, que asegure que cada criterio tenga un peso real, y el emocional o relacional, donde el comité analiza si la agencia muestra verdadera empatía con la marca, entendiendo al consumidor final y conectando con su cultura. Y este enfoque evita que la decisión se base en simpatías personales o en prestigio de un nombre conocido. En cambio, se va a priorizar más solidez técnica, comprensión del reto y la capacidad de ejecución. Y luego de sexto tenemos la selección y el contrato, ¿no? Después de todo el proceso, el comité llegó a una decisión unánime. eh, una agencia va a ser seleccionada y las razones: presentó una propuesta innovadora, pero aterrizada a la realidad del mercado, contaba con experiencia comprobada, en campañas de consumo masivo, lo que reducía el riesgo de ejecución, costos más estructurados, más transparentes, más alineados al presupuesto, y lo más importante también, se comprometen a resultados medibles desde el inicio con KPIs claros para evaluar el impacto. La decisión no se tomó por precio ni por fama, fue resultado de un proceso también riguroso, transparente, colaborativo, donde cada área aporta su visión y cada criterio tuvo el peso que le correspondía, ¿no? Tras la selección se firma un contrato detallado que incluía un programa de precios y actividades, KPIs específicos por campaña y canal, mecanismos de seguimiento y control para garantizar que lo acordado se cumpla. Aquí es donde se rompe un mito: la relación con proveedor no termina con la firma, al contrario, es ahí cuando realmente empieza. A partir de ese momento, cliente y proveedor se convierten en socios estratégicos, con un compromiso mutuo de ejecución impecable y resultados concretos. Y este caso nos recuerda algo fundamental: la selección de proveedores no es un trámite, es una decisión estratégica. No se trata de elegir al de siempre, ni de comparar únicamente quién ofrece el precio más bajo. Se trata de alinear una decisión de compra con los objetivos del negocio, la cultura de la empresa y las expectativas del mercado. Al final, la elección es clara: un buen proveedor no solo te entrega un servicio o un producto, sino que se convierte en un aliado estratégico, y lograr encontrarlo no es casualidad, es el resultado de un proceso bien pensado y ejecutado. Ahora, para que puedan ver mejor con la matriz de evaluación ponderada, esta herramienta es fundamental porque convierte criterios cualitativos, que muchas veces son percibidos como subjetivos, en resultados numéricos y comparables. En otras palabras, nos permite traducir percepciones en datos y así tomar decisiones respaldadas por evidencia y no por impresiones. Por ejemplo, la creatividad puede parecer algo intangible, pero con esta metodología podemos medirla en base a indicadores concretos. Por ejemplo, la originalidad de la propuesta, la coherencia con la marca, potencial de diferenciación en el mercado. Lo mismo ocurre con la cobertura. No se queda en un llega a nivel nacional, sino que se califica con métricas como la cantidad de puntos de activación, tiempos de despliegue, capacidad logística. Además, esta matriz niveló también el campo de juego para todos los participantes. Cada agencia fue evaluada con los mismos criterios, con la misma ponderación y con el mismo equipo, evitando favoritismos, sesos personales o decisiones impulsivas. Esto no solo da transparencia al proceso, sino que también facilita la justificación de la decisión final ante cualquier auditoría, gerencia o comité de aprobación. En resumen, es la columna vertebral de un proceso de selección profesional. Nos da objetividad, trazabilidad y coherencia entre lo que se pide y lo que finalmente se elige. Bueno, veamos también cómo se construyó esta matriz. Se definió 6 criterios claves: la creatividad e innovación un 30%, el corazón del proyecto, experiencia en campañas similares un 20%, aquí se buscaba más seguridad, capacidad operativa y cobertura 15%, que se requiere presencia nacional, despliegue simultáneo en varias ciudades, un costo total del servicio de 20%, aunque el precio no es lo todo en este caso, sí es un factor decisivo para la viabilidad del proyecto.
El tiempo de respuesta o ejecución es un 10%, las campañas no esperan. Analizamos qué tan rápido la agencia podría pasar la idea de ejecución sin sacrificar calidad. Flexibilidad contractual, 5%, puede parecer menor, pero en la práctica es clave. En conjunto, esos 6 criterios nos permitieron tener una visión de 360 grados de cada proveedor, ponderando lo que realmente movería la aguja del éxito de la campaña. Y una vez que aplicamos las puntuaciones de cada criterio, calculamos el puntaje total ponderado, pudimos ver con claridad el panorama. Como ven, eh, la decisión final no se ha basado únicamente en quién tuvo el número más alto en la tabla, sino en quién respondió mejor a los factores que definían el éxito de la campaña, ¿no? La matriz nos da seguridad de que estábamos eligiendo no solo un proveedor capaz, sino al socio estratégico adecuado. Y como pueden ver, si bien tenemos un empate técnico, en el caso de la agencia C, su puntaje total fue igual al de la agencia B, pero aquí entra a jugar la importancia de los pesos asignados, ¿no? La agencia C obtuvo valores más altos justamente en los dos criterios más estratégicos, en la creatividad y en la flexibilidad contractual. Y esto lo hizo destacar no por una suma de puntos, sino por la relevancia de dónde están esos puntos. O sea, cuán relevante para mí como empresa puede ser eso, ¿no? En este tipo de zona gris, y justamente eso es lo que uno debe analizar, ¿no? Eh, y eso también, este tipo de evaluación ponderada no es algo exclusivo de esta empresa, sino es una herramienta también que lo puedes aplicar en cualquier tipo de contexto de compras y contrataciones, sea para evaluar algún bien operativo, como una maquinaria, un vehículo, un repuesto, donde debes ver quizás costo, calidad, durabilidad, soporte técnico, en servicios especializados, mantenimiento, logístico, consultoría, lo que el valor no siempre se mide por el precio, sino por la experiencia, tiempo de respuesta, capacidad de adaptarse a imprevistos, y por supuesto es clave para contratos estratégicos como alianzas de largo plazo o proveedores críticos donde la relación va mucho más allá de la transacción puntual, que requieren visión de sostenibilidad, confianza y escalabilidad. La esencia de esta herramienta es siempre la misma, tomar decisiones objetivas, justificadas y alineadas al negocio, que sean auditables, que podamos defenderlo ante una gerencia, un comité de auditoría o incluso en el marco de una licitación pública, mostrando un proceso transparente y bien documentado. Al final, un proceso de selección profesional no se define por quién me cae mejor, quién es más barato. Estas decisiones impulsivas pueden salir caras, y no solo en términos económicos, sino en reputación, cumplimiento de plazos, calidad de resultados. Y lo que realmente marca la diferencia es aplicar una metodología estructurada, transparente y orientada a resultados. Y esto no es algo reservado únicamente para una empresa multinacional. Son herramientas que cualquier empresa, organización, sea grande, mediana, pequeña, público o privada, puede implementar un enfoque así. La clave está en definir criterios, ponderarlos, medir objetivamente y documentar cada paso. Cuando trabajamos así, no solo maximizamos el valor de cada compra, también reducimos riesgos, fortalecemos la credibilidad interna y externa, demostramos que nuestras decisiones responden a la estrategia y no a la improvisación. En resumen, seleccionar un proveedor no es una transacción, es una decisión estratégica, y cuando esta decisión se toma con rigor y visión, el impacto positivo se siente en toda la organización. Vamos a cerrar esta sesión con una idea que quiero que se lleven más allá del aula, algo que pueden aplicar mañana en su trabajo, en cualquier decisión profesional. Hoy no hemos hablado solamente de los proveedores, hemos hablado de algo más profundo, cómo cada decisión de compra tiene un efecto dominó en toda la organización. Porque cada vez que elegimos un proveedor no estamos moviendo solo un presupuesto, estamos tomando una decisión que influye en la estrategia, resultados financieros, eficiencia operativa, reputación de la empresa, y esta decisión puede convertirse en un motor que impulse el negocio hacia adelante o es un lastre que lo frene durante años. Y eso es justamente en lo que diferencia un comprador operativo del comprador estratégico, la capacidad de ver más allá de la transacción y de entender el impacto total de su elección. Y cuando escuchamos la palabra compras, el imaginario colectivo suele reducirlo a un proceso mecánico, comprar precios, negociar descuentos, cerrar el trato más económico. Sin embargo, ya estamos comprobando que la visión es incompleta e incluso muy peligrosa. eh, Seleccionar proveedor no es únicamente decidir quién nos entregará un producto o servicio, es en realidad elegir a un socio que tendrá un impacto directo en la capacidad de la organización para alcanzar sus objetivos estratégicos. Un proveedor correcto no solo debe cumplir técnicamente, sino también alinearse con la visión, los valores, las prioridades del negocio, debe ser confiable en plazos, consistente en calidad, flexible para adaptarse a cambios y contingencias. En síntesis, no elegimos solo un proveedor, elegimos un socio que de forma directa o indirecta influirá en la competitividad y sostenibilidad de la empresa. El proceso debe ser estructurado, documentado y colaborativo.
Y la selección de los proveedores no es algo aislado ni decisión de último minuto, es un proceso estratégico que requiere también orden, trazabilidad y trabajo en equipo. Cuando este proceso de improviso se maneja a puerta cerrada, los riesgos se multiplican. Decisiones incoherentes, conflictos internos, retrasos y lo peor, pérdida de credibilidad frente a la alta dirección o los auditores, ¿no? Entonces, como proceso profesional de selección debe incluir tres pilares básicos. Planificación clara de tu objetivo. Debes tener claro qué necesitas, por qué y qué esperas lograr. Tener también la documentación formal y ordenada. Ya hemos visto las tres herramientas que les había mencionado. Tercero es la colaboración interárea. Tienes que ser un articulador. Tienes que mediar con cada área, entenderlas también. No trabajas solo. Eso asegura también que tu decisión sea coherente con la estrategia general, que también se cubra aspectos legales, financieros o cualquier de otra índole que involucre el área de requerimiento. Y cuando esos tres elementos se cumplen, logramos coherencia interna, reducción de riesgos y decisiones respaldadas. Y justamente por todo esto, un proveedor estratégico no es un gasto, sino es una inversión. Si lo damos como un socio, le pedimos más, sí, pero también le damos espacio para crecer con nosotros, compartir información clave, co-crear soluciones. Justamente debemos también, a la hora de elegir ese tipo de relaciones. ¿Y qué ganamos con eso? ¿No? La organización gana que se fortalezca la competitividad, gana el proveedor porque crece junto a un cliente sólido y sobre todo gana el cliente final que recibe un producto o servicio de mayor calidad, consistencia y valor. Entonces, ¿qué nos llevamos también hoy? ¿No? El hecho de que también, como les menciono, ¿no? Un proveedor es más que un costo, es un socio para la ejecución y debemos dejar de ver, como se hacía antiguamente, ¿no? Que los proveedores eran reemplazables, intercambiables, prescindibles. Ya esa visión quedó obsoleta, estamos en un entorno muy competitivo, disruptivo, clientes más exigentes, y el proveedor correcto se convierte en un actor clave del éxito organizacional. Por ello, para cerrar, quiero que se grabe esta idea como la lección más importante de hoy. El éxito en la gestión de proveedores no se mide únicamente por cuánto ahorramos, sino por el valor real que esos aliados aportan al negocio. Ese valor se refleja en innovación, en calidad, en cumplimiento, en reputación y en la calidad de acompañarnos en el logro de nuestros objetivos estratégicos. Un buen proveedor no solo entrega lo que se le pide, sino que también te aporta soluciones, te anticipa problemas y se convierte en un socio que impulsa la organización hacia adelante. Y eso también exige cambio de mentalidad, dejar de ver las compras, como ya les he mencionado, y no basta solo con saber negociar un precio, sino vas a elegir con criterio, con visión de largo plazo y con apertura al trabajo colaborativo. Y recuerden, es clave que el proveedor esté alineado a tu estrategia. Eso va a marcar diferencia entre un proyecto exitoso, uno que fracasa. Puede ayudarte a crecer más rápido, a destacar frente a la competencia, entregar más valor a tus clientes. Y con esto hemos llegado al final de la sesión. Si tienen dudas, pueden dejarlas en el chat o abrir el micrófono para comentarlas ahora. Y si no, nos vemos en la siguiente clase. Les deseo un buen fin de semana. Y también le voy a dar el pase a Arnold para que puedan iniciar también con el tema de la evaluación. Muchas gracias por su atención y su participación.